Somos Horizontes, tu voz, tu espacio, y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar, tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista, fortalecemos la democracia, fomentamos la participación, porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Horizontes. En Costa Rica, más del 90% de la población solo abre el tubo y tiene agua potable. Pero en el mundo, más de 2.000 millones de personas arriesgan su vida para conseguirla, muchas veces contaminada. Si no la cuidamos, también podríamos enfrentar esa escasez. Usémosla con conciencia. Nuestra agua es pura vida y tan valiosa como Costa Rica. Un mensaje del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Estamos en Horizontes, su programa de cultura ciudadana. Empezamos dándole las gracias a nuestro compañero J.R. Tijerino en los controles principales. Gracias a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Agradecidos también con nuestro compañero Luisito, que ha tenido mucho trabajo desde el día de ayer con las redes sociales. Igualmente le damos las gracias a ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de cultura ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica hoy. Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos en esta hora de democracia radial como es Horizontes, su programa de cultura ciudadana. Un programa que nació hace más de 20 años, son más de 5.300 entrevistas realizadas a la fecha durante este tiempo y seguimos con el mismo eslogan que nos vio nacer, seguimos dándole vida todos los días. En Horizontes no le decimos cómo pensar, en Horizontes no le decimos cómo opinar, promovemos la participación ciudadana y punto. Y hoy es un día muy importante para recordar nuestro eslogan, porque desde ayer cuando lanzamos la expectativa de nuestro invitado, algunas personas lamentablemente creen que el trabajo de uno es diferente y entonces, ay, don Edgar, ojalá que le dé bien duro, y otros, ojalá que usted se porte decentemente. Así es que, como le decía nuestro invitado ahora, ni uno ni otro, nuestro trabajo tiene que ser respetuoso y sumamente transparente, como tiene que ser, como lo hemos hecho a lo largo de más de 20 años, ya en febrero cumplimos 21 años, si Dios y la Virgen así nos lo permiten. Así es que calma para todos, respeto, tolerancia, y aquí lo importante es aprender de nuestros invitados y que ellos nos informen, como estoy seguro que lo van a hacer en la mañana de hoy. Les recuerdo que ustedes pueden participar, como lo han estado haciendo siempre, a través de la línea de WhatsApp 83414142, esa es la línea de WhatsApp. Y por último nos escucha por 96.3 FM, pero si tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe, síganos escuchando en Costa Rica y en el mundo entero por medio de la página en Facebook, facebook.com/programa Radial Horizontes, facebook.com/programa Radial Horizontes. Bueno amigos,
Costa Rica enfrenta uno de los mayores desafíos de su historia reciente frente a la seguridad pública: el crecimiento del narcotráfico internacional, el aumento del narcomenudeo en las comunidades, el sicariato, la penetración del crimen organizado y la violencia asociada a estas actividades han colocado la seguridad ciudadana entre las principales preocupaciones de la población. Ante esta realidad, el Ministerio de Seguridad Pública ha anunciado un nuevo modelo de estrategias dirigidas a fortalecer la capacidad operativa de la fuerza pública, combatir las organizaciones criminales y recuperar espacios para la ciudadanía. Sin embargo, junto a estas acciones, también han surgido interrogantes sobre los mecanismos de control interno, la transparencia institucional y la lucha contra la corrupción dentro de los propios cuerpos policiales. Para conversar sobre estos temas nos acompaña hoy el licenciado Gerald Campos Valverde, ministro de Seguridad Pública. El señor ministro está con nosotros y estará en vivo con nosotros acá en Horizontes hasta las 8:13 minutos de la mañana. Señor ministro, don Gerald Campos, agradecidos con usted por su participación hoy acá en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Bienvenido, don Gerald Campos. Muy buenos días, tenga usted y todas las personas que nos escuchan. Para mí es un gran privilegio poder compartir con ustedes en esta mañana y conversar con todos acerca de un tema que es relevante e importante para los costarricenses y que atañe con la seguridad nacional. Son las palabras de bienvenida del licenciado Gerald Campos Valverde, ministro de Seguridad Pública, Gobernación y Policía de nuestro país. Señor ministro, para iniciar le consultaría en qué consiste la nueva estrategia que impulsa su administración en temas de seguridad. Bueno, cuando llegamos acá, primero nos propusimos conocer cómo era el Ministerio de Seguridad, cómo estaba operando, porque a mí siempre me ha caracterizado trabajar mediante un análisis de resultados y de impacto, que creo que al final de cuentas eso es lo que todos nos interesa a los costarricenses, qué es lo que estamos consiguiendo y cómo esto puede ir beneficiando la seguridad del país. Por eso hicimos un análisis muy profundo en los primeros 15 días de cómo venía trabajando el Ministerio de Seguridad. Encontramos un ministerio dividido en dos áreas, que son unidades regulares a cargo de Fuerza Pública, donde tenemos como director general a don Raúl Rivera, y unidades especiales, que tiene que ver con guardacostas, vigilancia aérea, PCD, que son las que se encargan de los trabajos más específicos en el combate contra la criminalidad organizada. Hicimos un proceso de análisis. Creo que yo me traje como viceministros a 2 personas de experiencia. En unidades regulares al señor Nelson Barquero, que es una persona de carrera dentro del Ministerio de Seguridad Pública, trabajó conmigo en el Ministerio de Justicia, lo conozco muy bien y venimos con una visión clara. Excelente. Y en unidades de paso, excelente persona, don Nelson, lo saludamos. Sí, y en unidades especiales a don Gerardo Castain, también persona a la cual valoro y estimo mucho. Trabajamos en el OIJ en mis inicios, fueron 31 años ahí, donde lo conocí, donde aprendí mucho de él, donde me tocó verlo partir en el sentido de que se jubiló y con el que siempre mantuve contacto después de su jubilación, mucho contacto cuando estuve en el Ministerio de Justicia, y ahora decidí traerlo acá para darle un nuevo aire y un nuevo enfoque al trabajo de estas unidades especiales y en particular a la lucha contra el narcotráfico. Con base en estos 2 viceministros, hicimos la tarea de nombrar a los directores, tanto de Fuerza Pública como de unidades especiales, y establecimos los objetivos. Al hacer una valoración me di cuenta que Fuerza Pública y el Ministerio de Seguridad Pública a través de los años venía realizando una serie de operaciones que han sido importantes, pero llegamos a una conclusión. Todo el trabajo de las fuerzas policiales del país tienen que verse reflejadas en personas detenidas, en personas acusadas y en personas condenadas. ¿Y qué es lo que estamos viviendo hoy en Costa Rica? Y usted ha visto los procesos, y creo que ayer o antier se dio uno lamentable, donde un tribunal de
de la República absuelve a una persona acusada por el homicidio de un oficial de fuerza pública en el año 2024. Son estos casos los que a nosotros nos preocupan y nos hacen reflexionar, por lo menos al interno del Ministerio de Seguridad, qué fue lo que pasó, porque todo un desgaste operativo de los cuerpos policiales en buscar a un responsable y obtener la prueba no termina en una condenatoria. Y cuando yo veo los homicidios que se han dado a través de este año que llevamos, muchas de las personas víctimas tienen relación con grupos de crimen organizado. Son personas que, si hubieran sido procesadas, debieron de haber estado en prisión preventiva o debieron de estar condenadas. Entonces el trabajo es muy simple. A partir de esta nueva gestión queremos un trabajo en calles, un trabajo en las zonas más calientes del país, que ya las tenemos identificadas, un trabajo que lleve a detener personas y una presión fuerte que estamos dándole al Ministerio Público para que pueda presentar acusaciones, y también un seguimiento que le estamos dando para ver cuándo se realizan estos juicios y cuándo las personas obtienen una sentencia condenatoria en firme. ¿Y por qué lo hicimos? Porque a los 15 días de estar acá, recuerdo que con los compañeros de guardacostas y la alianza que tenemos con el gobierno de Estados Unidos, logramos ubicar un semisumergible en el cual, al momento de hacer la intervención mar adentro, observamos que venían 3 personas, 2 colombianos y un ecuatoriano, y casi 3 toneladas de droga. Hijo de Dios. Me acuerdo que en ese trabajo yo me encontraba en la zona sur de gira, porque estoy también visitando todas nuestras dependencias policiales. Fuimos ahí y yo le dije a los compañeros, de ahora en adelante vamos a dar seguimiento para ver cuánto se dura dando la audiencia, para ver si se pide prisión preventiva, para ver de cuándo es de cuánto tiempo es esta prisión preventiva y para cuándo se señala el juicio. ¿Y por qué fui enérgico en ese momento? Porque un caso que encontramos en fragancia, donde detenemos la gente, están los policías actuantes y está la droga, para mí esos son los casos que deben dársele prioridad para enviar un mensaje claro y contundente a la criminalidad organizada. Si ustedes vienen a aguas nacionales, los vamos a detener, los vamos a enjuiciar y los vamos a condenar. Si un caso de esos se deja que pasen días, pasen meses y pasen años y no se condenan, ¿qué es lo que va a pensar la delincuencia? Que esto es un juguete acá, que el sistema judicial no funciona y que Costa Rica es tierra fértil para seguir cometiendo crímenes. Y eso es lo que no queremos. Para lograrlo, señor ministro, trabajan ustedes de cerca con la Fiscalía y con el Poder Judicial. ¿Cuál es la relación ahí para que se pueda dar ese seguimiento que usted nos menciona, que consideramos que es importante definitivamente, pero ¿cuál ha sido la estrategia o la dinámica ahí? En este caso, cuando son asuntos de narcotráfico, nosotros tenemos la Policía de Control de Drogas, que es la encargada de investigar, es la encargada de presentar el informe, y ellos actúan bajo algo que se llama dirección funcional. Correcto. Que es en una coordinación directa con el Ministerio Público para lograr establecer los medios de prueba que el Ministerio Público considera necesarios para presentar una acusación y para que se vaya a juicio. Y eso es lo que hemos estado nosotros tratando de cambiar la mentalidad, y por eso a inicios de la gestión la señora Presidenta de la República convocó a una reunión en materia de seguridad al Presidente de la Corte, a la Presidenta de la Sala Tercera, al Fiscal General y al Director General del OIJ. También estuvimos en esa reunión el Ministro de Justicia, el Ministro de Comunicación y mi persona, donde hablamos claro y tendido de lo que nos está preocupando, pero también, más aún, de la actividad criminal, el retraso que tienen nuestros tribunales en poder juzgar este tipo de hechos. Creo que ahí fue un tema de reflexión y de análisis, y yo lo comparo con un área de salud. Por ejemplo, hablo del área de emergencias. Si están los médicos atendiendo emergencias y llega una persona con un infarto y llega una persona con un resfriado, ¿a cuál se le da prioridad? Lógicamente a la persona que llega con el infarto. Igual tiene que operar el sistema penal costarricense, darle prioridad a aquellos casos que son contundentes, que están causando más daño,
¿Para qué? Para demostrarle a estos delincuentes, primero, que no les tenemos miedo, segundo, que estamos preparados para enfrentarlo, y tercero, que nuestro sistema normativo tiene lo necesario para lograr una condenatoria. Si esto no se consigue, pues sería una burla al trabajo que hacen los cuerpos policiales del país. Eso ha venido pasando a lo largo de los años. Le pregunto porque usted es una persona que ha estado en cuerpos policiales durante prácticamente gran parte de su vida. Usted viene del organismo de investigación judicial, donde ocupó cargos hasta como ocupar la subdirección y la misma dirección general del organismo de investigación judicial de manera interina. Esto sucedía en el pasado también, ha venido sucediendo a lo largo de muchos años. Sí, esto ha venido sucediendo y es muy lamentable, porque creo que los cuerpos policiales a través de la historia han realizado trabajos muy relevantes, inclusive trabajos que se han premiado por el esfuerzo policial, pero en ocasiones estos trabajos no terminan en una condenatoria. Y aquí ha faltado algo muy importante, el análisis de estos casos que no terminan en condenatoria, para ver en qué fue lo que se falló, si fue en el proceso de investigación, si fue en la etapa de acusación, si fue en el juicio, o si fue en una mala apreciación de los jueces encargados de impartir justicia. Este análisis no se hace, y es lo que nosotros estamos retomando ahorita en el Ministerio de Seguridad. ¿Qué es lo que queremos? No es hacer operativos por hacer. Aquí no se trata tanto de cantidad, sino de calidad. Porque ¿qué hago yo desgastando a las fuerzas policiales haciendo un sinnúmero de operativos que no terminan en una acusación y no terminan en una condenatoria? Creo que el costo país es muy alto. Usted lo puede ver con la situación de Cruzitas. Ahí invertimos más de $1.000.000 a $1.300.000 por mes, donde tenemos que sacar policías de otros sectores del país para enfrentar algo que se va a arreglar a partir del momento en que tengamos una ley que regule toda la actividad minera en esa zona. Pero no ha habido un consenso de los señores diputados. Es algo que nos preocupa, porque no se vale dejarles toda la carga siempre a los cuerpos policiales. Yo creo que los cuerpos policiales realizan una labor trascendental, pero esa labor tiene que verse reflejada en una condenatoria. Totalmente. Si no se ve reflejada en una condenatoria, estaríamos yendo por un camino que no es el adecuado. Muy bien, ahora entrando al tema de las amenazas que sufre la sociedad costarricense en la actualidad, ¿cuál considera usted que es la mayor amenaza? Los ciudadanos nos preocupa el fortalecimiento del crimen organizado transnacional, su impacto en la violencia, como es el sicariato, el microtráfico y el narcotráfico internacional, la expresión aquella de que nos hemos convertido. Yo aquí quiero hacer una aclaración para usted, don Yera, el señor ministro de Seguridad Pública. No estoy hablando solamente de esta administración, porque esto es un problema que se viene acumulando de varias administraciones hacia atrás, donde Costa Rica se ha venido a convertir en una especie de gran bodega del narcotráfico. ¿Cuál sería la mayor amenaza para la seguridad ciudadana que usted, desde su puesto como ministro de Seguridad Pública, podría comentarnos? La mayor amenaza es la proliferación de estos grupos de crimen organizado, que se han unido de manera tal y se han fortalecido para establecer actividades relacionadas con narcotráfico, con lavado de dinero, y obviamente resultado de este tipo de actividades, la gran cantidad de homicidios que tenemos por el hecho de tener el control o querer tener el control de las zonas que a ellos les interesa, donde se ejecutan este tipo de actos. Nosotros hemos trabajado con mapas de calor, tenemos identificadas las zonas más problemáticas del país y tenemos identificados a los grupos criminales que mayor incidencia están dando. Hablamos de más de 250 organizaciones criminales, pero son 61 de ellas las que tienen una lucha entre sí por un dominio total. Entonces, cuando yo pido las listas, por decirlo así, del top de los delincuentes, que son los más pesados y los más buscados, a mí me preocupa la situación, porque eso significa que a través de la historia en materia de seguridad los hemos dejado a la libre. Ellos se han fortalecido
han establecido toda una estructura, porque usted sabe que la finalidad del crimen organizado es una finalidad de índole económica, es la producción de dinero. Esto es como una empresa, y ellos se han acrecentado de forma tal donde no se les ha atacado tanto la actividad criminal como el aumento en su capital, el aumento en sus recursos y el aumento en su dinero. Entonces, sí, creo que a nivel nacional se ha fallado, y se ha fallado no solamente en un ministerio que es relevante. A mí me gusta mucho hacer análisis, y porque creo que eso nos permite fortalecernos en las áreas en que se han fallado. Pero yo hice un análisis de lo que es el Ministerio de Seguridad Pública, y si nos vamos a la historia, creo que del 2012 al 2022, los jerarcas que pasaron por acá, muchos venían del Poder Judicial, creo que yo más del 95%. Sí, correcto. Y si eran personas con esa experticia, ¿qué fue lo que pasó? Porque lo que le queda a la ciudadanía es, ¿en verdad se trabajó bien o fueron parte del crimen organizado? Yo creo que es una reflexión que deberíamos de hacer, porque si yo saco la lista de las cantidades de operativos, a mí me sorprende. Acuérdese que en pandemia fue interesante. En pandemia se hicieron los megaoperativos en carretera, y eso fue muy famoso a nivel nacional. Y yo me preguntaba, ¿pero cómo hacer un megaoperativo en carretera si supuestamente todos estábamos guardados en las casas? Y cuando yo veo la incidencia criminal, todos los delitos en pandemia subieron, inclusive los homicidios. Y no era que todos estábamos limitados a movilidad, no podíamos salir. Quiere decir que limitamos a los ciudadanos honestos, pero la criminalidad siguió a la libre. Y nadie reflexionó en este momento, y hoy por hoy los grupos de crimen organizados están fortalecidos. Estamos atacándolos. Vea que con PCD es una policía a la cual yo estimo mucho, porque hace una labor muy importante en asocio con vigilancia aérea, en asocio con guardacostas, pero aún así el trabajo no ha sido tan efectivo, porque de la cantidad de operativos que se han dado no tenemos la misma cantidad de condenatorias. Con ese ejemplo, señor ministro, disculpe que lo interrumpa para que continúe en la misma línea. Con ese ejemplo, quiere decir que la propuesta de algunos sectores de suspender las garantías en algunas áreas muy calientes de nuestro país propiamente no sería tan efectivo, porque una vez más estaríamos metiéndonos a las casas nosotros, las personas decentes, trabajadores, que dichosamente somos mayoría, y probablemente van a seguir haciendo de la suya los grupos delincuenciales, con el ejemplo que usted nos ponía anteriormente, con ese análisis que usted lo llevó a esas conclusiones. ¿Tengo o no tengo razón? ¿No sería entonces la mejor opción suspender las garantías en algunas zonas calientes? ¿Cuál es su opinión al respecto? Por el momento no estamos manejando esa línea, porque creemos que es importante que todos los sectores encargados de la seguridad nacional reflexionen y valoren qué están haciendo bien y qué no están haciendo bien, y a partir de ahí tomar decisiones. El asunto es que esto se vuelve muy complejo, porque si es lo que se dice siempre, la justificación para no hacer: no hay recursos, no hay dinero, no hay personal. Y yo digo, ¿será efectivamente que no hay recursos, no hay dinero o no hay personal? ¿O será que no ha habido una adecuada administración de los recursos existentes? Porque policías hemos tenido, fiscales hemos tenido, jueces hemos tenido. Entonces, ¿dónde está el fallo? Y cuando nos sentamos en esas mesas de diálogo, no hay una justificación que a mí me convenza en lo que está sucediendo y en lo que no está sucediendo. Y partiendo de ahí, yo digo, pucha, no se vale que solamente sean los cuerpos policiales los que traten de reflexionar, porque hoy por hoy nuestros policías están en la calle. Creo que ustedes han visto una gestión más abierta, y si yo les contara todos los trabajos que hacemos día a día, las detenciones que hacemos día a día, la lucha que estamos haciendo también con la corrupción interna, es importante. Pero pongo un asunto de ejemplo. Yo vengo del Ministerio de Justicia. A nosotros nos llevó más de un año que se aprobara una ley que estableciera como delito ingresar celulares,
artículos electrónicos o chip a la cárcel. Mira qué cantidad de personas pasamos al Ministerio Público por ese tipo de eventos. Sí, claro. Pero yo lo que he encontrado son más justificantes. No, él metió el celular porque se le olvidó decirlo, metió el chip porque se le olvidó. Y yo, sí, no, nada que ver. y la norma dice que no, que es lo que está pasando. Entonces, no podemos seguir trabajando de esta forma. No mencioné, se me olvidó mencionar el trabajo que hace la Policía de Fronteras, que es un trabajo también desgastante, con la cual venimos nosotros trabajando en todos estos decomisos de artículos ilegales que ingresan al país. Hablemos en la mayoría de ellos de ropa, de contrabando, tenis, pero también de licores. Entonces venimos haciendo esta serie de trabajos, operativos sorpresa que le digo yo, con objetivos ya identificados, pero a veces no encontramos esta otra contraparte y pareciera que no se le da la misma relevancia, y esa es la parte que a mí me preocupa. Y cuando hablamos de esto... Continúan haciendo mesas de trabajo, no esas... coincido con las expresiones de que hay reuniones que no llevan a nada, realmente, más allá de ponerse de acuerdo, tomarse fotografías, etcétera, etcétera. Me refiero a reuniones de trabajo específicamente. Continúan ustedes para tener un frente común como país. ¿Se reúnen ustedes con alguna frecuencia con el organismo de investigación judicial, con sus jerarcas, para ver qué estrategias tienen ellos, qué estrategias tienen ustedes y cómo puede ganar Costa Rica? ¿Se llevan a cabo esas reuniones, señor ministro? A nivel de mandos medios, las reuniones se llevan. A nivel de mandos altos, tenemos el grupo o equipo élite que conformó la señora Presidente, donde nos reunimos, pero a veces para nosotros es complicado obtener información. ¿Y por qué lo digo? Porque me salen con el famoso articulito 295 del Código Procesal Penal de que no pueden compartirnos mucha información del trabajo de investigación, porque solamente la Policía de Investigación lo puede tener. Yo creo que en el nivel que está el país, deberíamos de dejar de lado este artículo 295, porque a veces no se nos comparte información importante, pero usted ve que en las conferencias de prensa hablan con lujo de detalles de los modos de operar, de cómo trabajaron un caso, de cómo lo están haciendo. Entonces yo digo, ¿cómo a nivel de medios sí hablamos abiertamente de la fase de investigación, pero a nivel de reuniones no compartimos la información? Aquí hay que dejarnos ya de tantos celos y trabajar de manera unida para enfrentar la criminalidad. Solo así puede ganar Costa Rica. Tiene toda la razón. Exacto. Le doy la razón en eso. Definitivamente hay que trabajar unidos. Vea que hicimos algo inédito. La señora Presidente ordenó que todos pasáramos por el polígrafo. Y eso ha traído una serie de comentarios que yo a veces digo, ¿de qué lado estamos? Sé que la señora Presidente, en coordinación con la DIS, contrataron una empresa que está reconocida nacional e internacionalmente y avalada por la Embajada de Estados Unidos, y todos pasamos por ese proceso. Ahora, ¿qué hicimos? Ministro, en ese para caso, garantizar transparencia. Disculpe que lo interrumpa. En el caso de los polígrafos, ¿no era mejor, por aspectos de transparencia, dadas las buenas relaciones que tiene Costa Rica con el gobierno de los Estados Unidos y la colaboración de la DEA desde el año 79, que han estado por acá, tanto la DEA como el FBI y la CIA desde el año 79, usted y yo lo sabemos porque yo tengo muchos años de estar en esto, son años lo que han estado por acá? ¿No era mejor, por aspectos de transparencia, el que sea una multinacional? Hay multinacionales de multinacionales, pero no era mejor contar con el favor de la DEA o el FBI para hacer estas pruebas de polígrafo, que no quedara la sensación de que en algún momento no se hizo de la mejor manera y se pudo haber perjudicado la honra y la estima de algunos buenos oficiales? Le pregunto con toda la transparencia. Pero es que vea que se hizo de la buena manera, porque la empresa que se buscó es una empresa avalada por la Embajada Americana. No fue cualquier empresa. Todo esto lo hemos hecho en coordinación con nuestro aliado principal, que es los Estados Unidos. Sí, y ahí fuimos todos. Ministros y los altos jerarcas, cuando ¿sí? la embajada les hace la prueba, se las hacen oficiales de la DEA, oficiales del gobierno de los Estados Unidos, ¿es correcto? O empresas acreditadas por ellos, porque recuerden que esto requiere una experticia. Sí, ¿y correcto, cuáles fueron las preguntas básicas?
y que me las hicieron a mí. Y fueron las mismas para todos. Obviamente hay preguntas para demostrar si uno está mintiendo o no. A uno lo sientan ahí y le dicen, vea, usted está sentado, yo le voy a preguntar si está sentado y dígame que no, que está de pie. Porque todo eso se hace todo un protocolo, donde hay una entrevista de más de 1 hora, donde uno responde cosas que no son ciertas para que la máquina esa vaya tomando. Exacto. Pero habían preguntas claras. Una de ellas, si mi memoria no me falla, era que si uno había utilizado el cargo para favorecer a una organización criminal. Ahí, ¿cuál es la respuesta? ¿Sí o no? Sí. Punto. Otra pregunta era, ¿ha tenido alguna colaboración ilícita con cualquier organización criminal? La respuesta es sí o no. Ilícita, no de información, ilícita, correcto. No, exacto. ¿Ha divulgado información reservada a personas no autorizadas? Es decir, si ha habido fuga de información, sí o no. Y la otra, ¿se ha beneficiado ilícitamente para favorecer a algún grupo criminal? ¿Sí o no? Eran 4 preguntas claves básicas. Ahora, y con base en los resultados, se suspendieron a 6 o 7 personas, si mal no recuerdo. ¿Y qué sigue ahora después? ¿Simplemente se les quita los cargos de mando o se va a procurar despedirlos? ¿Es legal despedirlos? ¿No es legal despedirlos? Porque hay varias posiciones de colegas suyos, usted es abogado de profesión, unos dicen que la prueba del polígrafo puede dar pistas, pero que no es determinante como para llegar a despedir a una persona. Para que le quede claro a los oyentes de Horizontes, ¿qué sigue ahora? ¿Se va a despedir a esas personas o solamente se les quita los cargos de directores o subdirectores o los cargos de alto mando? Ok, ¿qué es lo que se iba a obtener como resultado de estas pruebas? Los que no lo pasaran, la señora Presidenta fue muy claro, no pueden integrar el grupo élite, no pueden estar ahí, porque ya generan desconfianza. Y como esos puestos de los integrantes del grupo élite son puestos de confianza, entonces simplemente se les quita el puesto y ellos regresan a su puesto que tienen en propiedad dentro de la carrera policial. Pero más allá, la señora Presidenta de la República ordenó ella misma abrir un procedimiento de investigación interna, una investigación preliminar, para ver cuál ha sido la trayectoria y si han estado involucrados o no en cosas irregulares. Y esa investigación la tiene a cargo Presidencia de la República, ni siquiera la tengo a cargo yo. Porque recuerde que aquí se integran policías de seguridad pública, el tránsito, policía de control fiscal, aduanas, integran muchos ministerios. Entonces la decisión para mí fue la más correcta de la señora Presidente. Ante la duda, que no estén en el equipo de élite, y ella como jerarca decidió hacer una investigación preliminar coordinándola directamente desde Presidencia de la República para evitar cuestionamientos que dijeran que uno tratara de beneficiar o favorecer a alguien, porque no se trata de eso. Si uno está trabajando en los cuerpos policiales, necesita tener confianza de la persona que está a su lado. Si hay duda, es complicado. Si alguno de los ministros que se la hizo no hubiera pasado, se lo aseguro que no estaría nombrado como ministro o viceministro. Y ahí se dio el ejemplo. Es lamentable que ante 4 preguntas básicas se haya generado duda. Y ante la duda, y hasta que no se aclare esto, con una investigación preliminar, no vamos a tener certeza si están involucrados o no. Y por esa duda es que mejor se decide que no integren este equipo de fuerza de tareas. ¿Y por qué? Porque tenemos un enemigo al frente, que es el crimen organizado. No, y en el pasado hay que ser muy transparentes, y eso sí hay que decirlo. No se va a tapar el sol con un dedo. En el pasado, en todos los cuerpos policiales se han descubierto algunas personas que cruzaron la línea y que han tenido que ser detenidos, inclusive algunos hoy día están en las cárceles. Hay otros que definitivamente, como digo yo aquí en Horizontes, pareciera que Pitágoras era un mentiroso, ¿verdad? Donde no le salen los números por ningún lado. O sea, con los salarios de fuerza pública uno los ve con un nivel de vida que, bueno, se queda uno asustado realmente cuando me enteré de un oficial de la fuerza pública que tenía 3 hijos en un colegio donde son $1,400 mensuales. Uno decidí, ¿cómo hace este oficial? ¿De dónde salen los números? Ahí es donde, ahora le tengo una pregunta. Vamos a ir a la pausa, que me dicen que tengo que ir a la pausa, y desde ya le dejo planteada la pregunta. ¿Se les está haciendo o no se les está haciendo la investigación de vidas y costumbres como se hace en el OIJ a los oficiales, casualmente para saber por qué algunos tienen un nivel de vida tan alto y tan ostentoso
dentro de los cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública. Ya retornamos. En Costa Rica, 1.000 litros de agua potable cuestan un poco más de 400 colones, menos de lo que pagamos por un café. En países como España o Jamaica, esos 1.000 litros cuestan hasta 4 veces más. Hágale números. El agua aquí es segura y accesible, pero si no la cuidamos, puede dejar de serlo. Pura Vida es cuidar nuestra agua antes de que sea un lujo. Nuestra agua es pura vida y tan valiosa como Costa Rica. Un mensaje del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Retornamos, le decía al señor ministro que no nos va a alcanzar el tiempo, obviamente, ya superamos las 100 y resto de consultas que nos están haciendo a través del WhatsApp, es materialmente imposible. Señor ministro, antes de ir a la pausa, porque el tiempo apremia, nos vamos a las 8:13 minutos, le decía yo que si se le está realizando lo que llaman en el organismo de investigación judicial el cuerpo de la fuerza pública, desde luego, y diferentes policías que están bajo su mando, la hoja de vidas y costumbres, o sea, de dónde sale el patrimonio, de dónde sale la platica, que a algunos se les sale como ostentación, como ese pecado grande de algunos ciudadanos, se les sale la ostentación y uno dice, ¿cómo? Y es que ni el ministro gana esa plata para que tenga este nivel de vida, no salen los números, se está revisando eso. Vea, cuando yo llegué acá, una de mis prioridades es cerciorarme de que todos los que estamos de este lado estamos por el camino correcto. Yo me encontré una unidad de asesoría legal un poco saturada porque aquí hay una cantidad de investigaciones, porque llegué tarde, porque choqué la unidad, porque dañé un equipo, y yo digo, para mí eso es material y eso se arregla con un proceso de cobro, si debe pagarlo o no. Entonces yo dije, empecemos a trabajar en investigaciones de aquellas personas que nos generan duda. Y viera que ha sido interesante. Yo llego acá y como yo tengo una trayectoria ya de 36 años en el servicio público, bueno, casi 36 años, correcto, me empezaron a llegar informes por WhatsApp. Vea, póngale cuidado fulano de tal, póngale cuidado acá, vea que nunca está trabajando y anda en estas cosas, vea que hay mucho contrabando, vea toda la situación. Entonces sí, a partir del 1 de julio traje una persona que es de mi confianza, con la que yo empecé a investigar corrupción en el Poder Judicial cuando llegué a la Dirección General en el año 2013, finales 2014, Ajá. Porque a mí siempre esto de la corrupción me ha llamado la atención y creo que ha sido una de las piedras en el zapato y por el cual a mí me han levantado una serie de falsos, donde al final siempre he salido bien, porque a mí me levantaron el secreto bancario y se dieron cuenta de que yo en mi vida he cobrado 1 hora extra y que solamente he ganado lo que me ha pagado el sector público, ni un colón más, ni un colón menos, y mi estilo de vida se ajusta al 100% al dinero que he recibido como empleado público. También me ubicaron por radiobases. Fue una cacería bárbara que yo dije, está bien, que me lo hagan, y por eso yo tengo un refrán que nada debe, nada teme. Totalmente de acuerdo. Así debe ser eso. Entonces sí, estamos retomando eso sobre aquellos casos que me han llegado a mi conocimiento. Hay que transparentar la función. Voy corriendo con el tiempo. Una de las preguntas que me han hecho desde el día de ayer, y aquí se sigue repitiendo, es si ahora que usted está como ministro, dicho sea de paso, hoy casualmente, hoy se están cumpliendo 2 meses de gestión suya, hoy es 8 de julio. Ahora que usted está como ministro, si se va a corregir el asunto de la estación de Zigzaola, si se va a abrir nuevamente Drake o Drake, como se quiera decir, como dice el OIJ y algunas autoridades, inclusive del mismo Ministerio de Seguridad Pública, algunos funcionarios dicen que sería prudente volverla a abrir y acondicionarla. ¿Ha pensado usted en volver a abrir esta base? Sí, estamos analizando eso. Usted sabe que dependemos mucho de los recursos. Sí. Obviamente me indican que las instalaciones donde estaban deterioradas y cayéndose, pero tengo un equipo trabajando, revisando y haciendo una investigación de toda esa situación. Aún así, la orden que yo le di a don Gerardo Castañ como viceministro de Unidades Especiales es que con la Policía de Fronteras y Guardacostas le entremos fuerte al trasiego de drogas
informales y los que entran a territorio. Y hemos venido haciendo golpes importantes, inclusive hoy 1 de la mañana, en la madrugada, trabajamos uno en ese sector, en Ballena, donde tuvimos otra embarcación. Hace unos días encontramos droga líquida, creo que es la primera vez en el país. Entonces son informaciones que trabajamos en conjunto con las autoridades norteamericanas, con la cual ya tuve una reunión con la señora embajadora. Fue una reunión muy provechosa de lo que queremos hacer, hacia dónde queremos ir. También aproveché el tiempo, fui a El Salvador a reunirme con los jerarcas allá, fui a República Dominicana y reciente tuve una reunión con el homólogo de Panamá, porque consideramos esos países estratégicos para una lucha conjunta de la criminalidad organizada. Muy importante, muy importante. Como usted bien lo dijo, a veces las limitaciones se las ponemos a la gente honesta, y yo creo que las fronteras existen para los honestos, que somos los que andamos con pasaporte cuando vamos de un país a otro, pero la criminalidad organizada no tiene fronteras. No las usan. Entonces, no usan los puestos fronterizos. Hablando de puestos fronterizos, señor ministro, no se escuchan decomisos. Usted mencionaba ahora, y yo los felicito sinceramente, el trabajo de la mano con las autoridades norteamericanas y otros países que nos ayudan para controlar la parte marítima. Yo creo que ha sido evidente, es muy exitoso, pero no se escuchan decomisos en tablillas, en pasocanoas, y lamentablemente a finales de la administración anterior las autoridades, digo lamentablemente porque como se dice popularmente, nos levantaron los chingos cuando encontraron un furgón con una gran cantidad de droga que había sido revisado en el puesto nuestro de pasocanoas. Los narcotraficantes son muy creativos y no creo, y yo sé que usted tampoco lo va a creer, que utilicen una sola vía. ¿Qué pasa en los puestos como tablillas y como pasocanoas donde no sabemos nada de decomisos, ni para afuera con la droga, ni de allá para acá con armas y con dinero? ¿Qué está pasando? Se va a revisar, la PCD va a entrar fuerte, y ya que hablo de la PCD, de una vez le hago la consulta si la PCD va a trabajar tiempo completo en APM Terminals, Moín, Caldera y Peñas Blancas, tablillas y pasocanoas en todos estos puestos. Bueno, PSD, Fronteras y Guaracostas están trabajando en estos puestos de manera 24/7, todas las horas los tenemos, pero también usted sabe que cuando usted hace puestos de control, obviamente si usted trae droga no los va a pasar por los puestos de control, y Costa Rica tiene un gran problema, que nuestras fronteras terrestres son muy amplias. Las que tenemos con Nicaragua, gran cantidad de territorio; la que tenemos con Panamá, gran cantidad de territorio. Por eso es que con el ministro de Panamá estamos en una carta de entendimiento para que nuestras fuerzas policiales, tanto las costarricenses como las panameñas, puedan trabajar de manera conjunta. Ya yo le devolví al ministro de Seguridad de Panamá un borrador de este convenio, de cómo queremos trabajar, pero es que a veces dejamos los convenios en el papel y los firmamos y se ven bonitos. No, yo lo quiero con acciones estratégicas, y ya hemos tenido resultados. En el sector de San Vito hemos encontrado carros, automóviles con droga, y hemos pasado a esa gente al Ministerio Público. En el lado de los Chiles y la Cruz también hemos encontrado vehículos con droga. Esto a raíz de nuestra unidad de análisis e inteligencia, que es brazo derecho de nosotros, y por eso es que estamos apostando por este famoso centro de mando y control que yo recibí y que estoy impulsando, donde la señora presidente no quiere ya un centro de mando y control categoría C5, lo quiere C7 para incorporar inteligencia artificial. Sí, correcto. Entonces ya hicimos las reuniones con la embajada, precisamente termino esta reunión con ustedes y me reúno con los gobiernos locales, con ANAI, si no me equivoco, ahorita a las 9 de la mañana, porque tenemos que interactuar toda la operatividad que tienen los gobiernos locales, con vigilancias, cámaras y todo eso, a lo que queremos acá en el centro de mando y control, porque hay algo cierto, tenemos que unirnos todos a hacer esta labor de recopilación de análisis y poder reaccionar de manera pronta cuando tengamos noticia de algún evento que sea delito, y eso es lo que queremos y por eso estamos apostando. Noticia si me pregunta, que pueda ser cuestionable. Ahora me recuerdo la discusión que se ha dado en estos días con el asunto de que si hay o no hay corrupción dentro de la Corte Suprema de Justicia, es decir, dentro del Poder Judicial.
¿Sabe usted si a la fecha se han hecho algunas denuncias que, como lo está pidiendo la Corte Plena, que pidieron que se presentaran las denuncias? ¿Hay denuncias presentadas o estas expresiones cuando la Presidente habló de que se había metido la corrupción hasta el tuétano en el Poder Judicial, se refiere básicamente a los casos que han sido descubiertos, casos no generalizados, pero algunos casos en particular de algunos oficiales que pueden haber estado involucrados en algunas situaciones o algunos funcionarios, más bien del Poder Judicial? ¿Sabe usted si se han presentado algunas denuncias, señor ministro? Vea, recuerde que este tipo de denuncias nadie va a llegar a poner una firma, todo se tramita por información confidencial. Y la corrupción está en todo el Estado. Hay corrupción en el Poder Ejecutivo, hay corrupción en el Poder Judicial y hay corrupción en el Poder Legislativo. Eso lo vemos. Recientemente, bueno, anoche estaba acordándome de mi trabajo cuando fui jefe del OIJ de Limón, donde presentábamos un montón de casos en materia de narcotráfico y al final salían absueltas las personas. Y vi uno de los reportajes que salieron cuando en el 2016 se allanó la casa de una señora Rosa, creo que era de apellido Gamboa, que era la presidenta del Tribunal Penal de Limón. Desde esa fecha hemos encontrado funcionarios judiciales que son corruptos. Entonces uno dice, si ya tenemos en la historia personas corruptas, vea que recientemente hay una defensora pública que está siendo investigada. Correcto. Que debía ya estar despedida, pero no por el trámite engorroso de los procesos acá. A veces los delincuentes duran trabajando más de lo que deberían de estar trabajando, pero una defensora que en un mensaje escrito haya puesto el testigo todavía está vivo, como dando a entender que hay que eliminarlo, yo creo que ya es un punto y aparte, y es ahí donde el Poder Judicial también tiene que reflexionar y atacar estos brotes de corrupción. Sé que ellos tienen una oficina de cumplimiento, pero la pregunta es, ¿cuántas personas ellos han procesado por corrupción y cuántas han condenado? Yo le puedo decir que estando en el Ministerio de Justicia, presentamos 91 denuncias contra funcionarios del Ministerio de la Policía Penitenciaria por haber cometido hechos delictivos, y al día de hoy creo que ninguno de ellos ha sido condenado. Entonces uno dice, tenemos los casos, presentamos los casos, ¿y por qué esos casos no se tramitan de forma expedita? Yo sé que tenemos un proceso... Ustedes señalan la lentitud. Ahora, otra pregunta que tenemos por acá, que no quiero que se me quede sin hacerle, es en cuanto a una de las propuestas que están en las 6 propuestas de la señora Presidente, y es en ¿por qué, dicen por acá, aquí me lo están recordando, por qué dentro de la legítima defensa, la defensa presunta metieron como beneficiarios a la seguridad privada, si el Ministerio o el Estado no puede responder por algunos casos que se puedan presentar eventualmente como abusos? Y es que nos preocupa a algunos ciudadanos, les soy franco, yo lo he expresado aquí directamente, me preocupó cuando vi que oficiales de la fuerza pública iban a detener a un sujeto que por pensión alimentaria, y cuando él se asusta y sale corriendo, la verdad es que quedó evidente ahí en los videos de que él se iba a dar a la fuga, le disparan por la espalda. ¿Es esto legítima defensa? ¿Se puede utilizar el arma así? Es lo que nos preocupa a algunos ciudadanos, de que uno dice, bueno, ay caramba, si un hijo mío va a ser detenido, o yo mismo voy a ser detenido, y si la reacción no es la mejor, porque uno no está acostumbrado a que lo detengan jamás en toda su vida, y se asusta de que le peguen un balazo, por eso como que no se vale, o no es lo correcto, retiro lo de no se vale, no es lo correcto. ¿Cómo está la situación esta de la legítima defensa, en el uso de la legítima defensa? Aquí lo que queremos proteger es a los cuerpos policiales de ¿qué? De que puedan actuar sin miedo, porque muchos policías se me han acercado y me han dicho, vea, señor ministro, es que no podemos actuar, porque si nosotros nos enfrentamos, sí, nos abren una investigación y terminamos siendo acusados. Entonces es en esos casos. En este caso que usted me menciona, yo lo mandé a investigar porque necesitamos analizar qué fue lo que pasó ahí. Ahí hay un asunto de técnica operativa. ¿Qué le enseñan a uno cuando uno saca un arma? El arma se saca cuando usted la va a usar, sí, no para amedrentar. Así de fácil. Así es. Y si usted va en persecución de una persona y tiene que llevar su arma afuera, jamás va a usted llevar el arma con el dedo puesto en el gatillo, como decimos nosotros. Entonces hay que analizar qué fue lo que pasó ahí, si fue que el oficial de nosotros se tropezó, sin querer accionó, hay muchas cosas, pero
yo creo que la legítima defensa está bien detallada en qué casos procede y en qué casos no procede. Cuando se da un abuso y más allá, pues la persona va a ser responsable. Pero ¿qué es lo que queremos? La criminalidad nos está atacando con armas pesadas. Sí, claro. Y usted ha visto el montón de casos donde compañeros... Son arsenales. ¿Sí? Hablando de arsenales, señor ministro, hay una denuncia que se ha hecho aquí, y aquí me la están recordando, desde ayer la están recordando. Lo he hecho con algunos antecesores suyos, lo hablé con don Mario Zamora, lo hablé con don Nogui Acosta también, porque él tenía que ver en el asunto, y pareciera que sigue siendo tierra de nadie. Son las famosas, las marinas privadas. En las marinas privadas a nosotros nos llega información de que entran camiones Isuzu Forward, entran, salen, nadie los revisa, no hay puesto de fuerza pública, no hay puesto de migración, no hay puesto de la policía de Hacienda, nadie declara nada, ahí no se sabe que entra. Uno de los oficiales de una de las marinas más grandes privadas de nuestro país se comunicó con nosotros hace varios meses, hace como unos 6-7 meses, y nos decía que él tuvo la osadía de llegar a preguntar qué es ese camión, por qué ese camión, y le dijeron, mire, si usted quiere estar vivo, mejor no vuelva a preguntar. Aquí nadie pregunta eso, aquí esa gente entra y sale, son caravanas de vehículos de lujo que entran escoltando esos camiones, entran y salen, pareciera que entran armas, que entra dinero o sale droga, y nadie las revisa, se montan en sus yates y se van. ¿Han pensado ustedes en entrarle de una vez por todas, le hago la pregunta en concreto, a las marinas privadas, que hay cerca de 11 marinas que están como tierra de nadie? Sí, hemos pensado en eso, ya lo hemos analizado. De hecho hay un proyecto de ley impulsado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes que tiene que ver con toda esta materia, para regularlo, porque es uno de los compromisos que tenemos con el gobierno de Estados Unidos. Ajá. Y más allá, yo ahorita estoy redactando un proyecto de ley para ver si creamos una policía portuaria, porque ahorita lo que tenemos en nuestros puertos y eventualmente en estas marinas es un conglomerado de policías que vienen de fronteras, que vienen de guardacostas, pero no es una policía específica para ese tipo de eventos o ese tipo de áreas. Entonces estamos ya trabajando en este proyecto, espero tenerlo listo la próxima semana, porque sí, hay que fortalecerlo. Aquí hay muchas cosas que han estado a la libre. Sí, claro. Han estado a la libre y ahorita las estamos regulando, y es curioso, porque ahorita que estamos regulando eso, hemos recibido varios jerarcas amenazas, desde la señora Presidente hasta varios jerarcas. Usted mismo ha recibido, esa es la realidad de las cosas. Sí, la estamos recibiendo. Entonces yo a mí me gusta siempre hacer los análisis. Hacia atrás, ¿cuándo usted recuerda que hayan amenazado a un presidente o hayan amenazado a un ministro de Seguridad por el trabajo que han venido realizando? O a un ministro de Justicia. Entonces, es interesante. El presidente Chávez, que nosotros nos preguntábamos por qué siendo expresidente todavía anda con las escoltas de oficiales de tránsito y toda la seguridad, pero ya nos explicaron que es que también ha recibido amenazas muy fuertes contra la integridad física. Y la semana pasada tuvimos una reunión aquí en mi despacho donde vino personal del OIJ, personal de protección a víctimas de la Fiscalía, donde compartimos la información que ellos manejan, porque han entrado las amenazas directamente al OIJ en inteligencia que ellos han hecho, y yo les dije, es complicado esto de las amenazas, porque a uno lo limitan demasiado, y yo tengo que andar con extrema seguridad. Sí, claro. Y a mí siempre me ha gustado caminar solo, ahorita no puedo hacerlo. Pero sí les dije, pero qué interesante, porque hasta ahora, porque desde el gobierno anterior y a este gobierno se amenazan a los jerarcas y no antes. Eso quiere decir que estamos entrándole a temas donde nadie quiso antes. Están incomodando a algunos grupos. Exacto. La última pregunta que quiero hacerle, señor ministro, es en cuanto a la estación de guardacostas, que siempre fue muy criticada, que la pasaron de Quepos allá para la zona terrestre. ¿Han pensado en reubicarla nuevamente a sus orígenes, la base de entrenamiento de guardacostas? Estamos analizando todo eso. De hecho, usted vio que nombré un nuevo director en la Academia Nacional de Policías. Y están aquí hay que seguir un orden. Sí, hay que seguir un orden. Aquí dependemos todo de la academia. Obviamente la tenemos en Guapiles en este momento, y ahí tenemos aguas cercas para hacer todos los procesos de capacitación. Obviamente hay una policía que hay que mejorar en infraestructura, que es la Fuerza Pública y todas sus unidades, y estamos trabajando. Lo que sí le quiero decir a los costarricenses es que mientras llega esta etapa de reacomodo, estamos siendo operativos. Okay, muy bien. Hoy mañana en la madrugada capturamos otra lancha con droga, y en este sector donde no tenemos ahorita presencia en tierra,
la tenemos presencia en mar. Muy bien. Y de la mano con el gobierno de Estados Unidos. El tiempo se nos fue, nos dicen por acá de algunos oficiales del OIJ que efectivamente también en el pasado sí se ha amenazado a algunos jerarcas. Señor ministro, don Gerald Campos, yo le agradezco muchísimo su comparecencia acá. El programa Horizontes queda a la orden suya y a la orden del ministerio que usted comanda, ¿de acuerdo? Perfecto, un abrazo y saludos a todos. Gracias al señor ministro de Seguridad Pública, Gobernación y Policía. Nos pasamos como minuto y medio, casi 2 minutos, pero realmente no quería dejar, y siempre se quedaron una gran cantidad de preguntas con el señor ministro. Agradecidos con don Gerald Campos Valverde, ministro de Seguridad Pública, Gobernación y Policía, por haber estado con nosotros. Esta entrevista completita la pueden descargar ustedes de nuestro canal en YouTube, Programa Radial Horizontes, en Spotify, Programa Radial Horizontes, y desde luego en nuestra página de Facebook, Programa Radial Horizontes. Buenos días, hasta pronto. En Costa Rica, más del 90% de la población solo abre el tubo y tiene agua potable. Pero en el mundo, más de 2.000 millones de personas arriesgan su vida para conseguirla, muchas veces contaminada. Si no la cuidamos, también podríamos enfrentar esa escasez. Usémosla con conciencia. Nuestra agua es pura vida y tan valiosa como Costa Rica. Un mensaje del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio, y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar, tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista, fortalecemos la democracia, fomentamos la participación, porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Horizontes.